Primeramente les saludo con la paz del Señor a todos los presentes. Amén. Bueno, como saben, el tema que vamos a tratar hoy es la depresión. Y la pregunta que por ahí la mayoría de los hermanos o de algunos que no sufrieron de la depresión preguntan, ¿qué es la depresión? Y la depresión es un trastorno del estado de ánimo. En realidad es grave porque se caracteriza por una tristeza que está persistente en nuestras vidas. A través de eso tenemos una pérdida de interés o del placer de a veces de muchas actividades en el cual teníamos antes. Esas actividades ya, por ejemplo, no nos gustan ahora. O por ejemplo, tenemos diversos tipos de depresión, que a través de esa depresión se caracteriza, una característica tiene específicamente una depresión. Por ejemplo, hay una depresión que tiene por característica que no quiere hacer nada, solamente quiere estar en su cuarto, estar acostado, estar durmiendo. Y después tenemos otra depresión que en esa sí ya, hacemos nuestra rutina normal. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo a mí. Yo puedo tener depresión, pero ninguno de ustedes lo nota porque yo estoy normal, hago mi vida normal, yo me río, le hablo como todo normal, pero llega la noche un momento en el que yo siento que nada me llena, estoy con mi vida mal, y entonces esa también es una característica de una depresión. Y la depresión no es solamente sentirse triste, es más que una debilidad, no es algo que se supera fácilmente. La depresión también viene por diferentes motivos. Puede ser que yo haya perdido a un ser querido, que demasiado le haya querido. Por ejemplo, puede ser mi mamá, mi papá o algún otro ser querido, que a través de esa situación a mí me causó mucho daño. Entonces, a través de eso llega la depresión. Puede ser también por un abuso, puede ser que yo haya sufrido un abuso, y a través de eso también la consecuencia me llega que la depresión, que no lo puedo superar. Otra consecuencia también puede ser los vicios, también puede ser que tengan en la droga o en el alcohol, y también a través de eso también puedo llegar a tener depresión. Y algunos síntomas comunes que también podemos notar de la depresión porque puede llegar a tener una persona, y capaz los síntomas más comunes, la tristeza, vemos que es muy solitario, por ahí se pone solo en un lugar, no le gusta estar con mucha gente rodeado. También así vemos el cambio en el apetito, capaz antes le gustaba comer mucho, ahora ya no. También problemas para dormir, puede ser que antes dormía más y ahora ya tengo mucho insomnio, no puedo dormir. Fatiga, también puedo tener mucha falta de energía, tal vez las cosas que hacía antes no las hago con la misma energía que hacía antes. También un sentimiento de inutilidad, puedo ser que me siento culpable por algo, o mi autoestima también está muy bajo, eso también puede ser que me traiga la depresión. Y también los pensamientos de suicidio, eso es a lo que llegaría, el fin de lo que va la depresión. Muchos de la gente que es depresiva no encuentra salida en ninguna parte. Estamos hablando de las personas afuera. A través de tanto sufrimiento, dolor, que no entienden la causa, llegan a lo más fácil que dicen ellos, es el suicidio. Y algunas causas también de lo que podemos tener, de por cual tenemos depresión, puede ser genético. Dice que la ciencia está comprobando que los factores pueden ser genéticos, puede ser que hayan antecedentes de nosotros que hayan tenido eso o padecieron eso, sino algunos factores químicos que pueden ser desequilibrios químicos en el cerebro. Puede ser que también hayamos nacido con algo en el cerebro que también persiste siempre estar triste. Y también los factores de personalidad, puede ser que también tengamos, es una palabra que no me acuerdo justamente, bipolaridad, también, que un día podemos estar bien, un día podemos estar mal, bajo autoestima.
Y acá, como les hablaba de la depresión, existen varios tipos de depresión. Está la depresión distímia, el trastorno ansioso depresivo, la depresión atípica y el trastorno bipolar. Y también la depresión ciclotímia. Esas depresiones se caracterizan, en cada una tiene una característica específica. A cada una de ellas les agarra, como había dado el ejemplo hoy, póngale que en una depresión le agarra justamente el no querer hacer nada. En la otra puede ser normal, como yo estoy hablando, normal, pero yo tengo depresión, me siento mal, nada llena mi vida. Y las personas que tienen depresión actúan de diversas maneras. Algunas pueden tener cambios de humores, pueden estar tristes, o también pueden estar muy enojados con mucha irritabilidad o desesperación, y algunos síntomas físicos que podemos ver o sentir en caso de que también estamos con depresión. Tenemos mucha fatiga, muchas alteraciones, el sueño o insomnio. También podemos estar un poco retraídos o aislados. Y ahí vamos a leer el primer versículo en Proverbios 15:3. Les pido que me acompañen. Proverbios 15:13, perdón. Bueno, yo voy a leer en la versión actual, en la que tengo. Dice: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Y nosotros lo notamos muchas veces, como dice este pasaje, cómo está la persona. Nosotros podemos identificar si la persona está alegre o está triste por su semblante. Y también muchas veces, también como nosotros hablamos con esa persona, también eso es lo que, por ejemplo, si yo tengo depresión y una persona viene a hablarme a mí, en mi caso personal, por ahí me sería difícil el tema de cómo escucharle a esa persona, porque las personas que tienen depresión por lo general dicen: hermano, o en este caso, ¿usted sufrió depresión? Le pregunto al hermano Mateo: ¿usted sufrió depresión, hermano? ¿No? ¿Hermano Manuel? Yo sí. ¿Sí? Y entonces yo digo, bueno, yo capaz el hermano Mateo no le escucharía porque él no sufrió depresión. Capaz le escucharía al hermano Manuel porque él sí sufrió depresión. Y capaz el hermano sí sabe lo que yo estoy sintiendo, o sí sabe lo que la persona está sintiendo, cómo se siente o cómo no se siente. Por ejemplo, otra persona que capaz tuvo un pensamiento de suicidio. El hermano Gustavo, ¿usted sufrió a veces pensamiento de suicidio cuando era más joven? No. ¿No? ¿Hay un hermano acá? ¿Hermano Javier? ¿Sí? Y es el claro ejemplo, como dije anterior. No le escucharía al hermano, pero le escucharía al hermano. Porque esos hermanos que tal vez sí sufrieron eso, sí no van a entender a cómo nosotros nos sentimos. Y también ahora vamos a leer Proverbios 15:4. Si alguien quiere leer. ¿Leo? Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Bueno, voy a leer la versión actual que tengo. Dice: las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, pero las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y a eso es lo que basaba, como les decía, el ejemplo de escucharle al hermano que tal vez pasó por esa situación, porque capaz el hermano que pasó por esa situación va a entender y va a tener esas palabras en el cual me van a inspirar aliento. Entonces por eso también me gustó mucho ese pasaje. Y ahora vamos a leer Proverbios 12:25, perdón. Dice: la angustia causa tristeza,
pero una palabra amable trae alegría. Cuando nosotros nos acercamos, vamos a tomar el ejemplo del hermano José. Él dijo que fue a verle a su sobrina y que estaba mal, que se sentía muy mal, y que el hermano fue sin saber a lo que iba. Pero él fue y le dio unas palabras de aliento al joven. Por eso dice, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. A veces cuando nosotros menos lo esperamos, las palabras que por ahí no pueden decir las otras personas, capaz en ese momento el hermano capaz ni se dio cuenta de qué es lo que él le dijo, pero capaz para el joven fue algo tan profundo, por eso decían, pero una palabra amable trae alegría. Capaz en eso le cambió el pensamiento al joven, y por eso es siempre bueno estar preparado para saber a qué nos enfrentamos, porque la depresión no es algo que vos vas a hablar así como sí. Yo por eso digo, como decía el hermano, me quiero enfocar en el tema de la depresión, porque yo también lo sufrí, sé lo que es tener depresión por perder a un ser querido, también por problemas familiares. Entonces, la depresión es algo que encierra muchas cosas. La depresión encierra el suicidio, como decía anteriormente, yo puedo estar teniendo depresión por un abuso que sufrí, por el alcoholismo, por la drogadicción, y encierra muchas cosas la depresión. Así que vamos a leer ahora. Bueno, ahora venimos con también tenemos muchos personajes bíblicos que también sufrieron depresión. Por el abandono. Por el abandono también, exactamente. También tenemos a Moisés, que también había sufrido, estaba angustiado con depresión porque el pueblo se quejaba por todo, y él le decía al Señor, ¿por qué le ha dado a ese pueblo que se quejaba mucho? Después tenemos otro ejemplo, Elías también, que le decía al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ese también es un ejemplo de otro que también es personaje bíblico que tuvo depresión. También Ana, que también hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la evitaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana también estaba triste porque ella demasiado anhelaba tener un hijo, creo que muchos se acuerdan de eso, y eso también le causaba una depresión. También el siervo Job, que también le dijo al Señor, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. También Noemí, cuando murieron su esposo y su hijo, ella dijo, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. También el rey David, Jeremías también, y vemos varios personajes bíblicos en el cual que también sufrieron depresión. No es algo que solamente las personas afuera puedan sufrir, sino que la depresión está en todas partes. Y como sabemos, en Dios nosotros tenemos esperanza. Cualquier cosa que nosotros tengamos, sabemos que siempre vamos a tener la ayuda de Dios. Y vamos a leer el Salmo 50:15. En Salmo 50:15 dice, llámame cuando tengas problemas y yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Muchas veces yo cuando sufría depresión, a mí me gustaba escuchar música, tanto cristiana o música relajante que solo suene, digamos, el río o los mismos pájaros. Siempre buscaba, canciones tranquilas, y eso me traía una paz,
porque a veces el mismo ruido te pone nerviosa, y entonces por eso me gustó también este pasaje, porque decía, llámame cuando tengas problemas, y yo vendré a salvarte, y tú me darás alabanza. Y también cuando nosotros estamos en problemas o tengamos dificultades, siempre tomados de la mano del Señor, siempre vamos a poder, con toda dificultad, con todo problema que nosotros tengamos. Y ahora vamos a buscar Colosenses 1:5. Perdón, era Colosenses 1:23. Dice, pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el imperio romano y yo colaboro anunciándolo. Si yo, como decía tomando ejemplo el hermano José, si vemos que una persona está así, yo colaboro dándoles palabras de aliento a esa persona, hablándole, poniéndonos en su lugar, y saber también cómo empezar a hablarle, porque es como decía el hermano, que él escuchó primeramente y su sobrino le había contado de cómo él venía, por qué le llevó a tener depresión, por qué le llevó también a querer suicidarse. Y esto también es muy importante de saber cómo hablarle también a esa persona. Entonces por eso decía el versículo, pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en los que nos promete el mensaje de la buena noticia. Si nosotros, ¿cómo puedo decirlo? Por ejemplo, yo si voy a hablar con mi hermana en este caso, yo le tengo que transmitir una confianza en que ella, buscándole al Señor, ella se le va a terminar de sus problemas, porque sabemos que el enemigo es el que está hablando en querer que se suicide o que siga teniendo depresión, que no quiera hacer nada, y sabemos que el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Entonces también cuando vamos a hablarle tenemos que también transmitirle esa confianza y también el amor del Señor, que todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y eso también es transmitir. Entonces también vamos a leer Colosenses 1:27, perdón. Ese es otro pasaje que habla de la seguridad, que como decía, transmitirle confianza, también tenemos que transmitirle seguridad a las personas. Y dice, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y le dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Ese pasaje también, como decía, ¿no?, de transmitir la seguridad, la confianza, el amor sobre todas las cosas hacia esas personas, es muy importante, porque muchas veces nosotros cuando vamos a hablar con esas personas tenemos que tener en cuenta que el enemigo también está habitando entre medio de ellos, porque esos pensamientos de mal que tienen no son pensamientos del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos, también tenemos que estar seguros de lo que nosotros vamos a hacer, orar antes de ir a hablar con esas personas también, sí, o sea, en un caso de eso que nos llegan a decir que quieren hablar con nosotros,
O como en otro caso, como decía el hermano, que le tocó justamente ir y ni él sabía, pero también encomendarse al Señor antes de salir, porque el Señor conoce, sabe todas las cosas como Él quiere hacer. Y también otro versículo de confiar en Dios, en Marcos 11:23. En Marcos 11:23 dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Ese pasaje yo recuerdo que siempre tenía presente, porque hay veces que la fe decae, la confianza, y dudamos del Señor. Y muchas veces nosotros no confiamos en el Señor y dudamos del poder del Señor. Y yo recuerdo cuando le decía al Señor de por qué pasó todo lo de mi primo, yo dudaba y siempre me acuerdo que le reprochaba al Señor de por qué pasó eso. Y oraba al Señor para que me quite esos pensamientos malos, que me ayude a salir adelante. Y ese pasaje siempre lo tenía en la mente. Me acuerdo que cuando estaba abajo le había escuchado a un hermano que había leído justamente ese pasaje y me quedó grabado en la mente, porque decía que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que piden en sus oraciones sucederá. Y muchas veces nosotros cuando oramos, no oramos con la fe de que así va a ser. Por eso más abajo decía: si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí y échate en el mar, y así sucederá, solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Y eso también tenemos que tener siempre en cuenta, de que cuando oramos siempre tenemos que orar con una fe segura, con la confianza de que así todo lo que le pidamos al Señor, el Señor va por delante y sabe todas las cosas. Ahora vamos a leer Lucas 17:6. Este versículo sigue hablando de la confianza. Dice: el Señor Jesús le dijo: si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Ese pasaje también, cuando me tocó hablar con una persona, fue el primer pasaje que le había dicho. Es muy difícil saber entrarle a veces a una persona que está sufriendo depresión, porque a veces no sabemos del por qué llega la depresión en su vida. Como había dicho anteriormente, puede ser que haya sufrido un abuso y esas personas por ahí sienten vergüenza o no quieren decir el por qué tienen esa angustia en su corazón. Entonces, cuando hablaba con esta chica, ella me decía que sufrió un abuso, que tenía vergüenza de contar eso porque era un familiar suyo. Y entonces yo le transmitía la confianza y la seguridad de que ella ore, le pida al Señor que busque ayuda también, en que no se deje estar abajo, porque muchas veces las cosas malas vienen por el enemigo, porque no quiere que nosotros estemos bien. Y ella me decía, justamente tuvimos una charla muy larga, y ella me dice: sabes que tus palabras me llenan de aliento y de seguridad. Me dice: a veces yo tengo vergüenza de hablar con mi papá, dijo, o con algún familiar, dijo, porque siento que ellos no me van a entender lo que yo estoy pasando.
Entonces es importante, como vuelvo a decir, saber cómo entrarle a la persona, transmitirle esa seguridad y esa confianza para que ellos también tengan la confianza de decirnos a nosotros igual por qué está pasando por la depresión o por qué tiene esos pensamientos de suicidio, perdón. Es muy importante también valorar mucho la confianza de esas personas cuando nos cuentan algo, porque si salen de su zona de confort, digamos, en este caso a la chica le gusta mucho estar en su casa, no le gusta salir, y ella vino a mi casa justamente a tomar un mate conmigo y me tuvo la confianza de contarme toda esa situación en la cual ella cargaba desde hace rato. Y entonces yo le decía a ella, yo valoro mucho de que hayas tenido la confianza en decirme cómo te sentías, porque muchas veces yo, por ejemplo, soy muy cerrada, si por ahí tengo algún secreto o algo, capaz me costaría un montón contarle a otra persona. Y entonces valoré mucho lo que esa persona vino, me contó. Y así que por eso también hablaba de cómo le transmitimos la confianza y la seguridad. Y ahora vamos a leer Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, porque Él nos ayudará, porque Él es bueno y nos ama. Si nos sentimos mal o estamos necesitados de algo, siempre tenemos que acercarnos al Señor con confianza y siempre vuelvo a repetir la seguridad, porque el Señor sabe por qué a veces permite que nosotros también estemos pasando por diversas pruebas o dificultades que a raíz de eso nos llevan a la depresión. Y el Señor sabe el día, el momento también en el cual nosotros vamos a volver a estar bien, porque como decía, la depresión no es solamente que la agarran las personas del mundo, nos agarra dentro de la iglesia. Y hay muchas veces que por ahí hay padres por ahí que no quieren que hablemos del tema de la depresión, porque muchas veces la depresión viene a través de los padres también, porque puede ser también, ¿cómo puedo decirlo? Puede ser una carga también familiar, algo que los padres no entiendan y se forma una lucha interior también a raíz de eso. También puede ser problemas que vengan matrimoniales, a raíz de eso también puede ser que vengan la depresión, puede ser que haya una separación, a raíz también de eso también puede venir la depresión porque nos sentimos solos. Vemos como la familia en cierta parte se está destruyendo, se están alejando. Entonces también eso es una también de la cual pueden llegar a tener depresión varios chicos. Y me gustaría preguntar